Hola y bienvenidos a Académicamente. Mi nombre es Carlos Girón y comenzaré a guiarlos en este nuevo mundo de la bioquímica. Veremos una introducción a la bioquímica donde aprenderemos ciertos términos y conceptos necesarios para entender los demás temas de bioquímica que se ven más adelante. Primero veamos algo simple y básico, como ¿qué es un átomo? Podemos definirlo como una partícula elemental de los elementos como son el oxígeno y el carbono. También podemos definirlo como la partícula más pequeña en que puede dividirse un elemento químico y continuar manteniendo sus propiedades características. Los átomos, esas partículas pequeñas, se componen de un núcleo atómico, el cual contiene a su vez protones, que son partículas de carga positiva, y neutrones, que son partículas de carga neutra. Alrededor del núcleo atómico se hallan esta serie de partículas de carga negativa, conocidos como electrones. Ellos orbitan alrededor del núcleo atómico. En el estudio en bioquímica nos va a interesar más los electrones que los núcleos atómicos. Entonces tenemos que un electrón es una partícula con carga eléctrica negativa. Son los que más nos van a importar en bioquímica. Y ellos son los que van a determinar las propiedades químicas de los átomos. Es decir, las propiedades químicas, por ejemplo, del átomo de carbono, el átomo de oxígeno, entre otros tipos de elementos. Y estos orbitan alrededor del núcleo atómico a una velocidad que es la fracción de la velocidad de la luz. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es un ion? Un ion es también un átomo, pero este tiene carga eléctrica, sea positiva o sea negativa, y se forma cuando un átomo gana o pierde electrones. Aquí tenemos, por ejemplo, el átomo de sodio presente acá con sus respectivos electrones, ¿ok? Acá se indica el número atómico, que quiere decir el número de protones y el número de electrones que contiene este átomo. Los iones se dividen en dos clases, aniones y cationes. Un anión es un átomo con carga negativa y se produce porque ganó electrones. Tenemos este ejemplo. Este átomo tiene 3 electrones, 1, 2 y 3. Si a ese se le añade o gana este electrón, ahora tendría 4 electrones, 1, 2, 3 y 4. Ganó un electrón. Los aniones se producen porque ganan electrones. Recordemos que los electrones son partículas de carga negativa. Si yo gano cargas negativas, yo me vuelvo más negativo todavía, ¿ok? Y así se producen los aniones. Por ejemplo, el anión cloruro. Los cationes son átomos con cargas positivas y se producen porque un átomo perdió electrones, ¿ok? Hay un déficit de electrones. Por ejemplo, este átomo tiene 3 electrones, pero si pierde un electrón, ahora tendría 2 electrones. Como perdí un electrón y un electrón es una carga negativa, si yo pierdo cargas negativas, yo me vuelvo más positivo. En este caso, al perder una sola carga negativa, a su vez estaría ganando una carga positiva al perder el electrón, ¿ok? Y se forman entonces los cationes, que son de carga positiva. Por ejemplo, el ion sodio. Ahora, ¿qué es una molécula? Una molécula es la unión de dos o más elementos químicos. También lo podemos definir como grupos eléctricamente neutros, aunque no en todos los casos son eléctricamente neutros, y son lo suficientemente estables de al menos dos átomos en una configuración definida que van a estar unidos por enlaces químicos. Más adelante vamos a ver qué son los enlaces químicos. Entonces, las moléculas se forman porque dos átomos o dos moléculas, a su vez, dos moléculas pueden formar moléculas más grandes, pero en sí, viéndolo desde el punto de vista atómico, transformándose en moléculas, si dos átomos se unen por enlaces químicos, ya se forma una molécula. Es decir, una molécula se forma a partir de dos o más átomos que están unidos por enlaces químicos. Tenemos entonces entre la clasificación las moléculas discretas y los polímeros. Las moléculas discretas son aquellas que presentan un número definido de átomos, es decir, son moléculas relativamente pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno molecular, compuesto por dos átomos de oxígeno. Estas esferas rojas son los respectivos átomos de oxígeno unidos por dos enlaces covalentes. No confundan con el oxígeno atómico. El átomo de oxígeno es una cosa y el oxígeno molecular es otra cosa. El oxígeno molecular es lo que nosotros respiramos, ¿ok?
Y también tenemos la molécula de agua, formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. En cuanto a los polímeros, son cadenas moleculares de gran tamaño, es decir, moléculas muy grandes que se forman a partir de moléculas más pequeñas o partículas más simples. Por ejemplo, imagínense una cadena de perlas, ¿ok? Donde cada perla representa una molécula pequeña que a su vez se unen a las demás por medio de enlaces químicos hasta formar una gran cadena molecular. Bien, uno de los ejemplos más claros de esto son las proteínas. Aquí tenemos esta imagen, es una proteína, es un polímero porque está compuesto de moléculas más pequeñas, conocidos como aminoácidos, que a su vez se unen a otras moléculas más pequeñas, también aminoácidos, para formar una cadena larga que sería un polímero. Otro ejemplo de polímeros son los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Ahora bien, los enlaces químicos. Estos son fuerzas que mantienen juntos a grupos de dos o más átomos o dos o más moléculas también y que hacen que funcionen como una sola unidad. Bien, ahora bien, ¿por qué se forman los enlaces químicos? Fíjense bien, los átomos tienden a buscar un cierto grado de estabilidad, ¿ok? En cuanto a sus capas de electrones, sus niveles de energía. Resulta ser que, según una ley conocida como la ley del octeto, una regla general, dice que la última capa de electrones, es decir, el último orbital, el orbital más externo de electrones de un átomo, debe de tener 8 electrones para alcanzar su estabilidad. ¿Qué sucede? Los únicos elementos que alcanzan la estabilidad porque tienen 8 electrones de por sí son los gases nobles, como el argón, el helio, entre otros. Sus átomos tienen 8 electrones en esta última capa. El resto de los elementos no tienen 8 electrones. O les falta algún electrón para llegar a 8 o les sobra algún electrón para llegar a 8, ¿ok? Entonces, siempre en la capa externa van a buscar tener 8 electrones, por lo cual va a haber una tendencia a ceder o perder electrones hasta llegar a 8 electrones y así mantener estable ese átomo. Por ello, los enlaces químicos ayudan a que estos se mantengan estables. Por eso es que las moléculas son grupos estables, porque de tal manera que dos átomos o más lleguen a un punto en donde, ok, yo tengo 8 electrones, ya estoy estable. O si me faltan electrones, otro átomo le presta electrones. O bien, si a mí me sobra electrones, yo te doy otro electrón para que tú llegues a 8. Y así, la búsqueda de la estabilidad. Entonces, los enlaces químicos son esas fuerzas químicas que ayudan a mantener esos grupos químicos, ¿ok? Entonces, dependiendo de ello, vamos a tener enlaces de acuerdo a lo que es la naturaleza de los elementos. Tenemos los enlaces iónicos, que están formados por la unión de un metal más un no metal. Un metal sería, por ejemplo, el sodio y un no metal, el cloruro o el cloro. Solamente que el cloruro es la forma aniónica, es decir, el átomo de cloro con una carga negativa, cloruro. Si se une el sodio más el cloruro, forman cloruro de sodio, en este caso unidos por enlaces iónicos. Los enlaces covalentes unidos por no metales, es decir, un átomo no metal más otro elemento no metal. Por ejemplo, el carbono. El carbono se puede unir a otro átomo de carbono por un enlace covalente. Y los enlaces metálicos que se forman entre metales, ¿ok? Metales como por ejemplo el zinc, el oro, etc. En bioquímica nos van a interesar más los enlaces covalentes y los iónicos. Los metálicos no son de nuestro interés en esta cátedra. Veamos entonces los enlaces, comenzando con el enlace covalente. El enlace covalente se forma porque un átomo, para poder completar su nivel de energía exterior, comparte electrones con otro átomo. Es lo que les estaba diciendo anteriormente. Si por ejemplo aquí tenemos un átomo que tiene 7 electrones y este tiene un electrón, a este le faltaría uno y a este le faltarían 7. Entonces, ¿qué hacen? Se comparten electrones y de esta manera entre ambos átomos hay 8 electrones. Este tendría 8 electrones y este también 8 electrones, pero compartidos. Así se forma un enlace covalente, ¿ok? Se comparten electrones. Ahí me falta uno y a ti te faltan 7. ¿Qué hacemos? Nos unimos de tal manera que ya podamos estar estables. Ok, dependiendo de la cantidad de electrones que se comparten,
Si se comparte un par de electrones, un enlace covalente simple. Si se comparten un par de electrones, dos pares de electrones serían enlaces dobles. Y si se comparten tres pares de electrones, serían enlaces triples. ¿Ok? Recuerden, siempre buscando mantener la estabilidad. Los enlaces ayudan a mantener estabilidad. ¿Ok? Ayuda a mantener esa estabilidad en las moléculas. Además, cabe destacar que los enlaces covalentes son los enlaces más fuertes, es decir, cuesta romper un enlace covalente, cuesta desestabilizar una molécula que esté compuesta por átomos unidos por netamente enlaces covalentes. Bien, ahora veamos unos términos muy importantes: electronegatividad y la polaridad del enlace. ¿Qué es la electronegatividad en sí? La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo de atraer los electrones de otro átomo. ¿Cómo así? Fíjense bien, aquí tenemos un átomo que es muy electronegativo. Y aquí tenemos otro átomo. Este átomo tiene sus electrones, este también tiene sus respectivos electrones, pero los electrones de este átomo se van a hallar más cerca de este otro átomo, se van a acercar hacia este punto porque es más electronegativo. Él atrae los electrones de este otro átomo. Es como, por ejemplo, cuando la gravedad de un planeta atrae, por ejemplo, asteroides cuando entran en lo que es la atmósfera. Atrae, en este caso, los electrones de este otro átomo hacia sí mismo, ¿ok? ¿Cuáles son esos átomos electronegativos? Comúnmente vamos a ver que el oxígeno, el nitrógeno y el azufre son átomos electronegativos. Son los más característicos que vamos a ver en bioquímica. El carbono no es tan electronegativo y el hidrógeno tampoco, ¿ok? Fíjense bien. Ahora, que un átomo sea electronegativo es muy importante porque esto determina también lo que se conoce como polaridad. La polaridad es una propiedad de las moléculas que se produce porque existe una separación de las cargas eléctricas dentro de la molécula, generando un dipolo. ¿Cómo es esto? Recordemos que están los electrones. Los electrones son cargas eléctricas negativas. Dentro de una misma molécula, si una molécula está compuesta por átomos, por supuesto que ahí hay electrones, porque los electrones son partículas negativas de los átomos, ¿ok? Entonces, debido a la electronegatividad se forman polos. El nombre lo dice, polaridad. ¿Por qué polaridad? Porque hay presencia de polos. Veamos este ejemplo para que entiendan mejor. Fíjense bien, tenemos esta molécula, es el ácido clorhídrico, un átomo de cloro unido a un átomo de hidrógeno por un enlace covalente simple. ¿Qué sucede? El átomo de cloro es más electronegativo que el hidrógeno, por lo que el electrón del hidrógeno va a estar más cerca del cloro que del propio hidrógeno. Fíjense la flecha señalando hacia la derecha, hacia el átomo de cloro, quiere decir que el electrón se va a dirigir hacia el átomo de cloro. A pesar que es del átomo de hidrógeno un electrón, ese electrón se va a hallar más cerca, es del átomo de cloro. Y como los electrones son cargas negativas, si yo desplazo electrones que son cargas negativas hacia este punto, hacia este átomo, se va a formar un dipolo, es decir, dos polos, un polo negativo y un polo positivo. Los polos negativos sería hacia este punto. ¿Por qué? Porque los electrones, fíjense bien, veámoslo acá, los electrones se van a hallar más cerca del átomo de cloro que del propio hidrógeno. Bien, el cloro es más electronegativo, por lo que los electrones se van a hallar más cerca del cloro. La densidad electrónica, es decir, los electrones en sus respectivos orbitales, se van a hallar más cerca hacia el centro de lo que es el átomo de cloro. Van a hallarse más cerca de este punto, formándose así un polo negativo. ¿Por qué negativo? Porque las cargas eléctricas negativas van a estar más cerca de este punto. ¿Ok? Recuerden que los electrones son cargas eléctricas negativas. Entonces forma polo negativo y polo positivo. ¿Por qué polo positivo? Porque los electrones se desplazaron hacia este punto. Si las cargas eléctricas negativas estaban acá, pero ahora van a estar más cerca de este punto, si le quitas las cargas eléctricas negativas de este lado, aquí se va a volver más positivo. Veamos este otro ejemplo. Tenemos, en este caso, el amoníaco. Tenemos lo que es un átomo de nitrógeno unido por enlace covalente a tres átomos de hidrógeno. Bien, cada uno, en cada enlace covalente se están compartiendo electrones. Recuerden que los enlaces covalentes es porque se están compartiendo electrones. Bien,
El nitrógeno es más electronegativo. Al ser más electronegativo, ¿qué pasa con los electrones de los átomos de hidrógeno? Se van a desplazar o se van a hallar más cerca del átomo de nitrógeno. Bien, vemos acá las flechas, como los electrones de los átomos de hidrógeno se van a encontrar más cerca del átomo de nitrógeno. Y esto va a generar que se formen polos. Fíjense, un polo negativo acá y los respectivos polos positivos. ¿Por qué? Porque los electrones se desplazaron hacia este punto donde el átomo más electronegativo atrae los electrones, atrae las cargas eléctricas negativas, generándose acá un polo negativo, donde hay más cargas negativas. Y polos positivos porque hay menos cargas negativas. Recuerden, si es menos negativo es porque es más positivo. Entonces, electrones se desplazan hacia este lado, generándose polos positivos y negativos. Y eso es un dipolo. Polo positivo y un polo negativo en una misma molécula. Entonces se genera polaridad. Polaridad porque se presentan polos. El nombre lo dice, polaridad. ¿Y por qué se genera polaridad? Porque existe algún átomo electronegativo que produzca una distribución asimétrica de las cargas. ¿A qué me refiero yo con distribución asimétrica? Que las cargas eléctricas negativas, los electrones van a estar más cerca de este punto que de estos otros puntos de la molécula. Entonces están distribuidos de forma asimétrica, no están distribuidos de forma igual, sino que van a haber más electrones en este punto que en estos otros puntos. Entonces, distribución asimétrica. Recuerden que asimétrico significa que no es igual. Distribución asimétrica de cargas. Entonces, básicamente la polaridad se forma por eso. Átomo electronegativo que atrae los electrones y genera polos. Polos negativos y polos positivos. Veamos acá con el enlace covalente polar. Aquellos enlaces covalentes en donde se comparten electrones, como ya habíamos dicho, es desigual, porque los electrones van a pasar más tiempo alrededor del átomo más electronegativo que del otro. Existe una separación de cargas. Nuevamente vemos acá estos dos átomos. Estos dos átomos se comparten electrones. Fíjense que al cloro le falta un electrón para llegar a 8. Él tiene 7 electrones, le falta 1 en su última capa de electrones, le falta 1 para llegar a 8. Mientras que el hidrógeno tiene uno solo. ¿Cuánto le faltan? 7 para llegar a 8 electrones en su última capa, según la ley del octeto. Entonces, si a este le falta 1 y a este le faltan 7, entonces, ¿qué hacen? Se comparten electrones, se unen formando un enlace covalente, ¿ok? Un enlace químico. ¿Qué pasa? Los 8 electrones, fíjense que son tanto del hidrógeno y del cloro, pero se van a hallar más cerca hacia acá, hacia este punto donde se encuentra el átomo de cloro, porque el cloro es más electronegativo, atrae los electrones hacia sí mismo. Fíjense que está más cerca de acá. Aquí se está formando el enlace covalente, se siguen compartiendo electrones, pero los electrones, a pesar que se están compartiendo, se van a hallar más cerca del punto donde se halla el átomo más electronegativo, que es el cloro, generándose un polo negativo hacia donde está el cloro y un polo positivo hacia donde está el hidrógeno. Tipo de enlaces no covalentes o también llamados enlaces débiles. En algunos casos también les denominan interacciones débiles. Estos son interacciones, no se consideran en sí a veces enlaces, sino más bien interacción entre moléculas o átomos que son bastante débiles, es decir, son fáciles de romper a diferencia de los enlaces covalentes que son más difíciles de romper. Se requiere menos energía para romper los enlaces débiles. Fíjense que vamos a tener 4 tipos de interacciones o enlaces débiles. Tenemos las interacciones electrostáticas, también llamados enlaces iónicos, los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals. Veamos uno por uno para ir entendiendo cada tipo de enlace. Tenemos los enlaces iónicos o electrostáticos. Estos enlaces se forman por la atracción de un catión y un anión, es decir, cargas positivas atraídas a cargas negativas. Recuerden que las cargas opuestas se atraen. Positivo se atrae con negativo. Recordando que un catión es carga positiva y un anión es carga negativa. Por lo tanto, existe una atracción de cargas. Fíjense bien, esta molécula y esta otra molécula. Esta molécula tiene un grupo con carga positiva, ¿bien? Y un grupo con carga negativa. Esta molécula también tiene un grupo con carga positiva y un grupo con carga negativa, pero fíjense que se orientan de tal manera que el grupo, el polo con carga negativa,
de esta molécula se atrae con el polo de carga positiva de esta otra molécula, de tal manera que carga negativa se atrae con carga positiva y forman un enlace iónico. Existe una atracción de cargas opuestas, positivo con negativo, y esos son los enlaces iónicos. ¿Dónde se presentan sobre todo estos enlaces iónicos? En las sales. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El sodio es carga positiva y el cloruro carga negativa. Se atraen y forman el cloruro de sodio. Esas son las más comunes. Entonces, enlaces iónicos, atracción de cargas opuestas, cationes y aniones. Muy importante acá, los enlaces o puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son un tipo de interacción entre dos grupos. Un grupo donador de hidrógenos y un grupo aceptor de hidrógeno. Veamos esto por parte porque los puentes de hidrógeno son enlaces muy importantes. Bien, veamos acá esta imagen donde pueden observar mejor. Fíjense bien, aquí se está formando un enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. ¿Cómo se forma? Un grupo donador de hidrógeno. ¿Qué es un grupo donador de hidrógeno? Es un grupo formado por un átomo electronegativo, como es el oxígeno, el nitrógeno o el azufre, que son los átomos electronegativos más comunes que vamos a ver en bioquímica. Fíjense bien, un átomo electronegativo que va a estar unido por enlace covalente a un átomo de hidrógeno. Es un grupo donador, un grupo electronegativo unido covalentemente a un átomo de hidrógeno. De tal manera que, fíjense, se forma un polo negativo y un polo positivo. Recuerden que el átomo electronegativo atrae los electrones, por ende se forma un polo negativo donde hay más cargas negativas y un polo positivo donde hay menos cargas negativas. Entonces, este es el grupo donador que contiene al hidrógeno. Ahora, el grupo aceptor de hidrógeno está compuesto por un átomo electronegativo, puede ser oxígeno, nitrógeno o azufre, que tiene un par de electrones libres, es decir, un par de electrones que no están formando ningún tipo de enlace covalente. Este grupo aceptor de hidrógeno va a interactuar con el grupo donador de hidrógeno, de tal manera que el hidrógeno se orienta hacia el átomo electronegativo y se forma un enlace de hidrógeno. Hay una pequeña interacción. Fíjense que este es un polo positivo, ya que hay electrones libres con carga negativa. Hay una ligera atracción. Recuerden, cargas negativas, cargas positivas, se atraen, pero aquí como tal es un puente de hidrógeno. Fíjense, el puente de hidrógeno es un enlace débil, pero muchos lo consideran también en parte covalente. ¿Por qué? Porque la cercanía, digamos, la distancia entre un grupo y otro es una distancia muy parecida a los enlaces covalentes. Una longitud muy parecida a los enlaces covalentes. Pero como tal, es un puente de hidrógeno. Se forma, repito, entre un grupo donador de hidrógeno, que es el que contiene al hidrógeno, y un grupo aceptor de hidrógeno, que es un átomo electronegativo. Fíjense acá en esta imagen, tenemos varios ejemplos. Arriba tenemos los grupos aceptores de hidrógeno y abajo los grupos donadores. Los grupos donadores de hidrógeno, fíjense bien, átomos electronegativos unidos por enlaces covalentes. Estas líneas oscuras son los enlaces covalentes que unen los átomos electronegativos con los átomos de hidrógeno. Entonces son grupos donadores de hidrógeno. Y arriba tenemos los átomos electronegativos como oxígeno, nitrógeno, oxígeno y así, que van a aceptar a los hidrógenos. Estas líneas horizontales azules son los enlaces de hidrógeno, es la representación de los enlaces de hidrógeno. Y todos estos enlaces de hidrógeno son capaces de estabilizar estructuras muy importantes, como por ejemplo el hielo. Fíjense bien, esta es la estructura del hielo. Todas estas son moléculas de agua. Esferas rojas con las esferas blancas son moléculas de agua. Las moléculas de agua forman enlaces de hidrógeno entre sí. En el hielo, que es básicamente agua en estado sólido, las moléculas de agua están formando muchos puentes de hidrógeno, de tal manera que forman una red. Fíjense que es una especie de red formada por todas esas moléculas unidas por puentes de hidrógeno. Y a pesar que los puentes de hidrógeno, un puente de hidrógeno es un enlace débil, la suma de todos estos puentes de hidrógenos estabiliza lo suficientemente una estructura como para hacer que en este caso sea sólida. Por ejemplo, el hielo en estado sólido, una estructura sólida, fuerte, dura, a pesar que está compuesto por enlaces débiles, la suma de todos esos enlaces débiles hace de que se estabilice lo suficientemente bien la estructura y que se requiera mucha energía para poder romper todos los enlaces débiles. Es como decir, en la unión está la fuerza. Interacciones hidrofóbicas. La interacción hidrofóbica se produce por un efecto llamado efecto hidrofóbico. Hidrofóbico se refiere temor del agua, es decir, hay un rechazo del agua, una molécula, una sustancia que no es capaz de disolverse en agua
o de interactuar con el agua, la rechaza. Y para que se formen las interacciones hidrofóbicas, se necesita una tendencia de ciertas sustancias, moléculas, que se consideran hidrofóbicas y a su vez se consideran no polares. ¿Qué quiere decir no polar? O también llamado apolar, es decir, que no tiene polaridad. ¿Y qué es la polaridad? La presencia de dipolos, de un polo positivo y un polo negativo. Es decir, las moléculas no polares no presentan ni polos negativos ni polos positivos. Es simplemente una molécula neutra. No tiene carga o no tiene distribución simétrica de las cargas. Es neutra. ¿Cuáles son las moléculas más resaltantes, más comunes no polares? Los hidrocarburos. Recuerden que los hidrocarburos son aquellas moléculas compuestas por carbono, enlace carbono, ¿ok? Carbono, carbono, carbono. Unidos también a hidrógeno, por ejemplo. Todas esas moléculas son hidrocarburos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta molécula es un hidrocarburo porque presentan enlaces carbono, enlace carbono, enlace carbono y también con hidrógenos. Son hidrocarburos. Esos hidrocarburos son apolares o no polares, no presentan polaridad. Por lo tanto, son hidrófobos, no interactúan con el agua. Por lo tanto, cuando ustedes colocan, por ejemplo, aceite, que los aceites son no polares también, son hidrófobos, en agua, ellos no se van a mezclar con el agua, no se disuelven en agua. Y si colocan varias moléculas hidrófobas juntas en el agua, ellas van a buscar rechazar el agua. Fíjense, en esta imagen tenemos tres moléculas no polares, es decir, hidrófobos. Acá, lo que está sombreado en amarillo es no polar o hidrófobo, igual que acá. Fíjense que no interactúan con el agua, sino que interactúan entre ellas mismas, están cercas entre ellas mismas. ¿Por qué? Porque las moléculas no polares interactúan con moléculas también no polares, es decir, de la misma naturaleza. Son interacciones hidrofóbicas, interacciones entre moléculas no polares. Buscan rechazar el agua y al rechazar el agua, ellas se juntan entre sí e interactúan. Fíjense que aquí está el agua, las moléculas que ven aquí de color rojo son las moléculas de agua y estas moléculas buscan rechazar el agua e interactúan entre ellas, se acercan entre sí. Por eso es que cuando ustedes ven, por ejemplo, que colocan dos gotas de aceite en agua, las gotas de aceite se fusionan, se unen. ¿Por qué? Porque son hidrófobas, por lo tanto, interactúan entre ellas mismas. Y a su vez rechazan o no se mezclan con el agua, sino con las propias moléculas que también son hidrófobas, pero con las moléculas del agua no. Las interacciones hidrofóbicas son muy importantes. Básicamente interacciones entre moléculas que no se disuelven en agua. Finalmente tenemos las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son interacciones bastante débiles. Son las más débiles de todas, de hecho. De las cuatro que hemos visto hasta ahora, lo que son puente de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas, las fuerzas de Van der Waals son las más débiles de todas. Estas no involucran la pérdida o ganancia de electrones. Estas fuerzas se producen porque dos átomos o dos moléculas se aproximan muchísimo. Es decir, dos moléculas, dos átomos que se aproximan demasiado, de tal manera que la distancia entre ellos sea bastante pequeña, una distancia mínima. Y se forma entonces en algún momento dado dipolos. Fíjense bien acá este átomo. Este es un átomo simple que tiene su núcleo y todos estos son los electrones del átomo, ¿ok? Una nube electrónica. Densidad electrónica se refiere a todos estos electrones que se van a hallar orbitando alrededor del núcleo. En algún momento dado, como los electrones están constantemente moviéndose alrededor del núcleo a una velocidad de la luz, puede que en algún punto los electrones se ubiquen más hacia este lado, hacia este punto del átomo, que de este otro lado. De tal manera que los electrones se desplazan hacia este punto generándose un polo negativo. Fíjense bien, acá es el mismo átomo, pero los electrones, fíjense que están más desplazados hacia este punto, ven más electrones hacia este lado, generándose acá un polo negativo y un polo positivo. Ahora, ¿qué pasa si dos átomos o dos moléculas se acercan lo suficiente y se genera esto en digamos, un dipolo bastante pequeño, un dipolo débil? Fíjense bien, aquí tenemos este átomo donde los electrones se desplazaron más hacia este lado que hacia este otro lado, generándose polo negativo y polo positivo. Si acercamos este átomo con otro átomo que también tiene una distribución asimétrica de carga, es decir, electrones más hacia este lado que de este lado, formándose aquí también un polo negativo y un polo positivo, de tal manera que orientamos los dipolos, el polo positivo con el polo negativo, se va a generar fuerza de Van der Waals. Fíjense que aquí hay una atracción, dos átomos que bien, pueden ser, por ejemplo, átomos de carbono, por decir así, se atraen
porque se formó un dipolo, ¿ok? Es una atracción bastante débil. Fíjense que se tienen que acercar muchísimo para que pueda generarse el enlace o la interacción. Entonces tenemos acá en resumen las interacciones débiles o también llamadas no covalentes. La interacción es carga-carga, es decir, de cargas opuestas. Catión se atrae con la anión, carga positiva se atrae con carga negativa. Carga dipolo, una carga positiva, se atrae con el polo negativo de otra molécula. Fíjense que esta molécula es un dipolo, tiene un polo positivo y un polo negativo. El polo negativo se orienta hacia donde está la carga positiva. Interacción dipolo-dipolo, el polo positivo de una molécula se atrae con el polo negativo de otra molécula. Carga polo inducido. En este caso, la carga positiva atrae los electrones de otra molécula o de un átomo, de tal manera que esa molécula genera un dipolo inducido. Es decir, se indujo a que esta molécula, que antes no era un dipolo, se transformó en un dipolo. ¿Por qué? Porque pusiste una carga positiva cerca de él, entonces los electrones, como son cargas negativas, se van a desplazar hacia este punto, generándose un polo negativo. Por ejemplo, tenemos acá, este es un grupo amino, este grupo que tenemos acá es un grupo cargado positivamente. Esta molécula es una molécula que de por sí no tiene carga, es una molécula hidrófoba incluso, es no polar. Pero ¿qué pasa? Si tú colocas esta carga positiva cerca de esta molécula que no tiene cargas, los electrones de esta molécula se van a desplazar hacia este punto porque va a estar más cerca de la carga positiva. Como los electrones son cargas negativas, se van a desplazar hacia donde se encuentre más cerca en la carga positiva, ¿ok? Recuerden, negativo se atrae con positivo. Entonces, un dipolo inducido, carga dipolo inducido. En este caso tenemos dipolo, dipolo inducido. También de la misma manera, un polo positivo indujo a que una molécula que de por sí no era un dipolo se transformara en un momento dado en un dipolo. De tal manera que el polo negativo se orienta hacia donde está el polo positivo. Dispersión implica la sincronización de las cargas. Fíjense, dos dipolos, el polo positivo de este lado, polo negativo, se orientan de tal manera con otra molécula, polo negativo de este lado y polo positivo de este otro lado, de tal manera que se orientan. Se orientan me refiero a que se sincronizan las cargas, positivo con negativo y negativo con positivo. Repulsión de Van der Waals. La repulsión de Van der Waals se produce cuando dos átomos, dos moléculas, están muy cerca, muy próximas entre sí, prácticamente chocan, y entonces se produce lo que se conoce como solapamiento de electrones. Es decir, dos átomos, digamos, se superponen tanto sobre sí que se repelen. Es decir, cuando se acercan dos átomos, mucho, demasiado, de tal manera que los dos núcleos de los átomos se acerquen lo suficiente como para que ahora, en vez de acercarse, ahora se repelan. Y finalmente tenemos lo que es el enlace de hidrógeno, que está compuesto por un grupo donador de hidrógeno y un grupo aceptor del hidrógeno. De esa manera se forman los puentes de hidrógeno. De este lado, a la izquierda, tenemos una tabla de energía de enlaces, es decir, la energía que contiene esos enlaces, la energía necesaria para romper esos enlaces. Vemos que los enlaces covalentes son los enlaces más fuertes, se requiere mucha más energía para poder romperlos o desestabilizarlos. Y vemos que abajo tenemos los enlaces débiles. Fíjense bien acá, los enlaces débiles, como son las interacciones de Van der Waals, las interacciones electrostáticas o iónicas, las interacciones hidrofóbicas, los puentes de hidrógeno, son enlaces débiles. Es decir, se requiere poca energía para poder romperlos o desestabilizarlos. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, aunque un enlace sea débil, si nosotros sumamos muchos enlaces débiles, muchísimos, podemos estabilizar una estructura como por ejemplo una proteína. Una proteína es una molécula grande, la cual se puede estabilizar por interacciones débiles, porque la suma de todos esos enlaces débiles hace que se requiera mucha energía para poder desestabilizar la estructura. Si nosotros sumamos todos esos enlaces, va a ser lo suficiente como para hacer que, por ejemplo, el hielo permanezca en estado sólido, una estructura bastante estable, a pesar de que un enlace, uno solo, sea débil. Sumamos muchos, son más fuertes. Es como decir que en la unión está la fuerza. Veamos un ejemplo. Fíjense bien. A la izquierda tenemos un hombre que está cargando un bloque. Esto representa un solo enlace débil, sea puente hidrógeno, interacción iónica o interacción hidrofóbica. Y de este lado derecho tenemos otro hombre, pero colocando varios bloques. Estos representan varios enlaces débiles. Fíjense que la suma de todos estos enlaces débiles
ayuda a estabilizar una estructura completa. No es la misma energía utilizada para levantar un bloque, colocarlo, a colocar varios bloques. Y de esta manera, al colocar todos esos bloques, imaginando que cada bloque es un enlace débil, ayuda a estabilizar una estructura completa y más grande, por lo cual se requeriría más energía para romper y desestabilizar todas estas interacciones, en este caso tumbar la casa. Y así los enlaces débiles son capaces de mantener estables ciertas estructuras, ciertas biomoléculas como las proteínas, los ácidos nucleicos como las moléculas de ADN, y por lo tanto son importantes para la vida. No olviden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, o en caso de querer contactarnos a través de WhatsApp y el correo electrónico. Muchas gracias y recuerda, sé inteligente, aprende con Académicamente.